Saber, sabiendo que tú tienes una palabra fresca para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú que conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí, tú que conoces cómo nos fue esta semana, qué tan bien o qué tan mal, Señor, te pido que en esta tarde, a través de tu palabra, Señor, nuestros amigos, nuestros hermanos aquí en la iglesia, Señor, puedan salir de este lugar llenos, Señor, de tu espíritu también, Señor. Pido, Padre, que tu palabra, que siempre es eficaz, Señor, y siempre es duradera, obre en nuestros corazones en esta tarde. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos para poder entender, Señor, aquello que tienes preparado para nosotros en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Hermano, ¿me escuchan bien así? ¿Sí? Ok, perfecto. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. En los últimos 2 años, ya llevo 2 años dando una clase de discipulado cada 2 semanas a un muchacho. Llevo 2 años dándole discipulado a este joven, ¿verdad? Que es mi peluquero, ¿verdad? Y yo pago para darle su discipulado. Pero es un muchacho, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Que inició su carrera de, así, pues, de cortar pelo, ¿verdad? Y desde el primer día que lo conocí, ¿verdad? Me preguntó a qué te dedicas. Y le dije, no, pues soy pastor, ¿verdad? Y eso, hay muchas personas que cuando dices que eres pastor piensan que eres así como un tipo papa, ¿verdad? Y ellos juran que flotas en las noches y le digo, no, pero pues yo soy pastor de una iglesia, ¿verdad? Y desde ese momento le empecé a contar de qué se trataba el pastorado, ¿verdad? Y después empezó, miren qué chistoso, ¿eh? Empezó a andar con la hija, creo que de un diácono de una iglesia, no se preocupen, no viene aquí, ¿verdad? Con un diácono de una iglesia, ¿verdad? Y luego pues empezamos a platicar acerca de qué hacíamos en la iglesia, los eventos. Y ya, ¿verdad? Después de 2 años, hace 2 semanas me contó que se bautizó, ¿verdad? Se bautizó. La semana pasada le propuso un matrimonio a su novia, ¿verdad? Y le digo, pues funcionó algo el discipulado, ¿verdad? De nada por pagarte y aparte, ¿verdad? Te he estado discipulando cada 2 semanas, ¿verdad? Pero, hermanos, todos tienen que saber de lo que el evangelio hace en la vida de las personas, ¿verdad? Y no sabemos dónde va a ser la oportunidad que el Señor nos va a dar para compartir el mensaje, ¿verdad? O para guiar a las personas a través del camino, ¿verdad? Pero muchas veces puede ser nuestro peluquero, muchas veces puede ser algún compañero de la escuela, ¿verdad? Y muchas ocasiones, hermanos, son personas que nunca nos imaginábamos, ¿verdad? Que a ellos les íbamos a predicar, pero el Señor pone a personas en nuestras vidas, ¿verdad? A quienes pues es necesario compartir el mensaje, ¿verdad? Hay una persona en la Biblia, hermanos, a quien le fue enviada a predicar un grupo de personas que él no se lo esperaba, ¿verdad? Y ese personaje, hermanos, es Jonás, ¿verdad? Todos hemos oído la historia de Jonás, o la mayoría hemos escuchado acerca de Jonás, ¿verdad? Y la realidad, hermanos, es que la gran mayoría de las personas tiene una imagen bastante limitada de lo que es Jonás. Aunque es cierto, hermanos, de que el momento insignia en la vida de Jonás es él estando en la panza, ¿verdad? Del gran pez, ¿verdad? La realidad es de que ahí no se resume toda la vida de Jonás, ¿verdad? Hay mucho más que aprender de Jonás. Ahí no es el inicio de su historia. De hecho, antes de llegar, hermanos, al libro de Jonás, ya encontramos a Jonás mencionado ya en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, ¿verdad? Te voy a pedir que abras tu Biblia, abre tu celular para que me sigas en el mensaje de hoy, porque estaremos brincando de un lado para otro, ¿verdad? Y en Segunda de Reyes, hermanos, vemos la primera vez que se menciona a Jonás. Y mira lo que dice: Jeroboam II, o segundo, recuperó los territorios de Israel. ¿Qué recuperó Jeroboam, hermanos? Los territorios de Israel, que estaban entre Lebot Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel. ¿Por medio de quién? Del profeta Jonás, dice así Segunda de Reyes, hermanos. Aquí vemos, hermanos, a Jonás como un profeta del Señor. Ahora, mira, usualmente muchos de los profetas que conocemos en la Biblia son profetas que llevan un mensaje de hasta cierto punto condenación a muchas naciones, ¿verdad? Pero el profeta Jonás, hermanos, fue un profeta que llevaba un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Un poco de contexto, ¿verdad? Para que entiendas un poquito acerca del ministerio de Jonás. Jonás ministró al pueblo de Israel durante el reinado de Jeroboam. ¿Lo pueden decir conmigo?
A ver, díganlo bien, porque no lo dijeron a ver, una, dos, tres. Jeroboam, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, hermanos, Jonás estuvo profetizando. Ahora, ¿qué caracterizó ese tiempo del reinado de Jeroboam, hermanos? Es que era un tiempo de constante amenaza para el pueblo de Israel. Era un tiempo, hermanos, donde el pueblo de Israel había, escucha esto, perdido mucho. Había perdido mucho a causa de las constantes amenazas y los ataques de un reino llamado Asiria, ¿verdad? Y durante este tiempo el pueblo de Israel había perdido mucho territorio, había perdido personal militar, y para que te des cuenta lo mucho que se había disminuido el pueblo de Israel, dice Segunda de Reyes capítulo 13:7, dice lo siguiente: finalmente el ejército de Joacás quedó reducido, dice así Segunda de Reyes 13:7, quedó reducido a 50 conductores de carros. ¿Cuántos? 50 conductores de carros, 10 carros de guerra, hermanos, 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. Hermanos, cuando nosotros agarramos estos números y los comparamos con lo que antes fue Israel, cuando era un Reino Unido, hermanos, nos vamos a dar cuenta que los ataques que habían recibido, hermanos, los habían de cierta manera hasta puesto en un punto de humillación. Israel, hermanos, ya no era lo que era antes. Durante el reinado de Salomón, dice la Biblia, hermanos, que generaciones atrás, cuando Israel aún era un Reino Unido, la Biblia habla de 1,400 carros. ¿Cuántos tenían ahora? 10. Antes tenían 12,000 jinetes, hermanos. Ahora 10,000. Hermanos, el pueblo de Israel ahora estaba reducido. Los ataques de los diferentes imperios, específicamente el imperio de Asiria, hermanos, los había puesto en gran debilidad. Y Jonás, hermanos, en medio de este contexto, Jonás trajo un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Fue, hermanos, Jonás quien anunció que Israel, atención, recuperaría el territorio. Mientras el pueblo de Israel disminuía y caía más en sus números, Jonás decía: no, el Señor nos va a sacar de esta. El Señor nos va a ayudar a recuperar nuestro territorio. Profeta Jonás, hermanos, era un profeta que traía un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Era un mensaje de amor de parte de Dios, de misericordias. Jonás, hermanos, fue un hombre de buenas noticias. Dilo conmigo: buenas noticias. Buenas noticias. Pero, hermanos, en el corazón de Jonás no todo estaba bien. Hermanos, en el corazón de Jonás había un gran problema. Un problema, hermanos, que se revela cuando recibe la siguiente instrucción de parte de nuestro Señor Dios. Y mira lo que dice Jonás capítulo 1, versículos de 1 al 3. Ahora sí, muévele a Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bueno, versículo 1, mira lo que el Señor le pide a Jonás. Y le dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, le dijo así. Ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella. En otras palabras está diciendo: ve y predícale a Nínive, porque he visto lo perversa que es su gente, dice así. Hermanos, Jonás fue enviado a la gran ciudad de Nínive. Y ahora, para que entendamos bien el problema de Jonás, debemos primero conocer quién era Nínive, o quiénes eran las personas que vivían en Nínive. El Señor mismo, a la hora de referirse a Nínive, hermanos, dijo: he visto lo perversa que era su gente. ¿Cómo era la gente de Nínive? Perversa. Me gustaría, hermanos, que vayas allá a Segunda de Reyes 18:3. Te dije que íbamos a estar brincando de versículo en versículo, porque ahí encontramos una historia que realmente nos muestra qué tan malos eran el imperio de Asiria. Era un imperio, hermanos, que era ambiciosamente violento. No solamente era ambicioso, sino que era violento, hermanos. Isaías 17, no lo tienes que buscar, pero dice: el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento, dice el Señor. Su mente no funciona de esa forma. Escuchen cuál era el plan del rey de los asirios. Dice: su plan solo consiste en destruir, dice Isaías, en aplastar a las naciones una tras otra, dice Isaías. Pero ahí en Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 18, nos encontramos con una invasión de Asiria sobre Jerusalén. Y creo que nos da la mejor descripción de cómo era el imperio de Asiria. Mira el versículo 13, dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria,
atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Hermanos, el imperio asirio tenía un plan muy claro. Su misión era invadir, atacar y conquistar. Eso era lo que quería Asiria. Mira el versículo 28, dice: después el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente. ¿En qué lenguaje le habló? En hebreo, dice así a la gente, que estaba sobre la muralla. Ahora, miren, hermanos, es interesante esto porque les habla en hebreo, pero si te vas unos versículos antes, te vas a dar cuenta que las personas de Israel habían dicho: hey, no nos hables en hebreo porque vas a asustar a la gente. Mira lo que dice el versículo 26. Le dijeron al jefe del estado mayor asirio: por favor, háblanos en arameo, le dijo así. Háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, le está rogando a los asirios, ¿verdad? No hables en hebreo porque oirá la gente, ¿verdad? Oirá la gente. Lo que dice el rey de Israel, está diciendo: hey, los vas a asustar, mejor habla en otro lenguaje y luego buscamos la manera de arreglarnos. Pero dice el jefe del estado mayor de Sennacherib, respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere, dice, él quiere que todos los habitantes lo oigan. Porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán con ustedes. Tendrán tanta hambre, perdón por lo gráfico que es esto, pero dice: tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina, dice así. Oh, hermanos, los asirios eran un imperio sanguinario, ¿verdad? Era un imperio que pisoteaba las naciones. Si nos regresamos a lo que versículo 29 dice, el rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Aquí, hermanos, están trabajando con la mente de los de Israel. Dice: no dejen que los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles: con toda seguridad el Señor los librará. ¿Qué está haciendo aquí el imperio asirio, hermanos? Está iniciando una guerra mental contra ellos. Dije: ustedes ponen su fe y su fe ni va a funcionar. No le hagan caso a lo que les dicen. Versículo 32 dice: me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano, vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan, dice, escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías, que era el rey de Israel. No escuchen a Ezequías cuando trata de engañarlos al decir: el Señor nos librará, dice así, hermanos. Hermanos, el imperio asirio era un imperio malvado. Cuando nosotros escuchamos la palabra o el nombre de la ciudad Nínive, muchos de nosotros automáticamente pensamos: la ballena, que ni era ballena, ¿verdad? El pez. O muchas veces cuando escuchamos Nínive, pensamos en una ciudad bíblica. Cuando un israelita, hermanos, piensa en Nínive, hermanos, ellos no piensan en lo mismo. Hermanos, la palabra Nínive era una palabra asociada con el mundo asirio y todo lo que el mundo asirio representaba. Había mucho, hermanos, detrás de ese nombre Nínive. Nahum 3:1 dice lo siguiente: ¿qué aflicción le espera a Nínive? Dice así el profeta Nahum: la ciudad de crímenes y mentiras. Así conocían a la ciudad de Nínive. Está saturada de riqueza y nunca le faltan víctimas, dice así. Bueno, pues a esa ciudad malvada, a esa ciudad sanguinaria, ¿verdad?, que conocemos como Nínive, es a donde Dios le dijo a Jonás: ve y predícales. Ve y predícales. Ahora, hermanos, ahora que tienes una idea más clara de lo que era Nínive, ¿qué crees que hizo Jonás cuando Dios le dijo: ve y predícales? Mira lo que pasa en versículos 2 y 3, primera Jonás capítulo 1. Ahora sí, regresen a Jonás capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto. Gracias. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente, dice así. Versículo 3 nos muestra cómo reaccionó Jonás. Dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, dice así. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza ¿de qué? De escaparse al Señor. Hermanos, cuando Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, Jonás decidió irse y dijo: no, al rato, yo a Nínive no voy. Yo a Nínive no voy. Nínive no voy. Sí, bueno.
Gracias, algunos entendieron el chiste, ¿verdad? Pero digo, no, a Nínive yo no voy, ¿verdad? A Nínive yo no voy. Ahora, hermanos, cuando Jonás escuchó el nombre de Nínive, él escuchó el nombre de un pueblo conocido por su violencia, un pueblo pagano, un pueblo extranjero, que era una amenaza para su propio país, ¿se fijan? Para su nación. Entonces, hermanos, sucede lo que la mayoría de nosotros sabemos que pasa con la vida de Jonás. Huye, ¿verdad? Huye del llamado de Dios, corre, evita Nínive. Tuvo que llegar una gran tormenta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Empezó a llover cuando estaba en el barco. Los que estaban en el barco, ¿qué hicieron con Jonás para que dejara de llover? Lo empujaron del barco, ¿verdad? Y después pasó lo que pasó, ¿verdad? Se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Y todo eso tuvo que pasar, hermanos, para que Jonás decidiera obedecer. Eventualmente, hermanos, Jonás obedeció. Pero mira lo que dice el versículo 3, si nos vamos a capítulo 3, versículo 1 al 5, conocemos más acerca del corazón de Jonás. Y dice el versículo 1, Jonás 3, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Versículo 3, ¿qué fue lo que pasó con Jonás? Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a toda la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, ¿qué pasó con la gente, hermanos? Dice, la gente de Nínive creyó en el mensaje, dice, creyó en el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento o de arrepentimiento, hermanos. Hermanos, en la vida de los habitantes de Nínive hubo transformación. Tanto así, hermanos, que Dios decide perdonar a la nación de Nínive. Mira lo que pasa en versículo 10. Dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado, dice así, hermanos. Todo parecía haber salido perfectamente, hermanos. Jonás predicó, Nínive respondió. Hermanos, Jonás predicó, Nínive se arrepintió. Pero en el capítulo 4, hermanos, encontramos algo bien triste en la vida de Jonás. Se nos abre como una ventana, ¿verdad?, para ver dentro del corazón de Jonás. Y aunque todos pensaríamos, hermanos, que Jonás estaría celebrando por lo eficaz que fue su mensaje y por lo poderosa que fue la palabra del Señor al corazón de Nínive, la realidad es otra. Mira lo que pasa en Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, este cambio de planes, ¿cuál cambio de planes? Que Dios perdonó a Nínive, ¿verdad? Los iba a destruir, pero Dios vio el cambio en el corazón de Nínive y dijo, ¿sabes qué? Pues no los voy a destruir, los voy a perdonar. Este cambio de planes, dice Jonás 4:1, molestó mucho a Jonás y se enfureció, dice así. Entonces le reclamó al Señor y le dijo, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Y atención, aquí nos dice por qué corrió, por qué huyó del Señor. Dice, por eso huí a Tarsis. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir la gente. Y mira lo que dice Jonás, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Hermanos, Jonás se molestó porque Dios salvó a Nínive. Hermanos, Jonás se molestó con Dios porque su misericordia alcanzó a su enemigo. Jonás, hermanos, se molestó porque la bondad de Dios abrazó al pueblo que destruía a otros pueblos. Ante esto, hermanos, Dios inmediatamente confronta el corazón de Jonás. Y mira lo que le dice, versículos 4 al 10. Dice, el Señor le respondió, oye, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Una enramada es como una casita, ¿verdad? Una casita para protegerse. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad de Nínive. Hermanos, imagínate a Jonás, ¿verdad? Se salió de la ciudad sentado así en una colina, nada más ahí como viendo a ver qué pasaba con Nínive, ¿verdad? Así como a ver si es cierto que Dios la va a perdonar, ¿verdad? Y desde lejos presenciaba lo que estaba sucediendo en aquella
ciudad. Ahora, mira lo brillante, hermanos, y lo intencional que Dios es con sus siervos. Mira lo que sucede, versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó de una planta frondosa, creciera ahí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza ¿de quién? De Jonás. Y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás, hermanos, estuvo ¿qué? Muy agradecido por la planta. Pero Dios, sí, hermanos, Dios proveyó la planta, pero también Dios proveyó el gusano. Dios también proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Hermanos, esto va fuera del mensaje, pero es un bonus, ¿ok? Dios provee, pero también quita. Dios provee, pero también quita. Es un mensaje extra, luego se los paso en el diezmo, ¿ok? Versículo 8 dice, así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que asoplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó. Jonás, primero que nada, era un dramático, ¿sabemos? Ok, aquí nos dio calor a todos, pero nadie dijo, ay, Señor, me mato, llévame contigo. Pero Jonás, hermano, Jonás era intenso, ¿verdad? Era intenso Jonás. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Versículo 11. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar a todos los animales. Y Dios le dice a Jonás, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? O hermanos, aquí Dios está confrontando directamente la manera de pensar de Jonás, ¿no? Les decía, mira, a ti te importa tanto esa planta, pero no te importa en lo más mínimo las almas que se van a perder en Nínive. Hermanos, muy pocas veces vemos a Jonás feliz. Probablemente ese libro serviría para él, ¿verdad? La gente que nunca está contenta y siempre quiere más, ¿verdad? Hermanos, Jonás en todo su libro, en muy pocas ocasiones, probablemente solamente en una ocasión, lo vemos contento, ¿verdad? Y eso sucede en el capítulo 4, versículo 6, que es lo siguiente, dice, ahora bien el Señor Dios proveyó para Jonás ¿una qué? Una planta frondosa para que creciera ahí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la reacción de Jonás, hermanos, aquí? Trajo alivio. Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Bueno, yo no vi a Jonás así cuando Dios lo rescató del pez. Yo no vi esa misma actitud en Jonás. A la hora, hermanos, de que miles y miles de personas se arrepintieron en Nínive, yo no vi a Jonás con esa misma actitud de agradecimiento y de felicidad ante lo que Dios estaba haciendo. Escucha esto, ¿ok? Escucha esto. Ay, me está marcando alguien. En el mero mensaje, ese es el enemigo, hermanos. Hermanos, Jonás estuvo contento cuando hubo sombra para él. ¿Ok? Jonás, hermanos, estuvo contento y estuvo agradecido cuando hubo comodidad. ¿Estamos? Cuando el sol no pegaba, ay, Jonás estuvo contento y agradecido. Hermanos, cuando a Jonás lo enviaron a predicarle al enemigo, ahí llegó la incomodidad a la vida de Jonás, hermanos, y todo el resto fue historia. Lo que Jonás quería para Nínive, hermanos, no era misericordia.
Lo que Jonás quería para Nínive era justicia. ¿Te fijas? Jonás, hermanos, en su mente decía, no, ellos no merecen el cielo. Ellos merecen castigo. Ellos no merecen gracia de parte de Dios. Ellos merecen ser destruidos. Hermanos, cuando hablamos acerca del evangelio, no podemos hablar de un evangelio exclusivo para aquellas personas que nos caen bien. Cuando hablamos del evangelio, hermanos, tenemos que pensar en aquellos que también nos incomodan. No podemos, hermanos, desear para nosotros una gracia que esperamos que Dios no le dé a nuestros enemigos. Evangelismo, hermanos, no solo es amar y compartir esperanza al mejor amigo o aquella persona que amamos. Escucha esto, el evangelio, hermanos, también es para quien te traicionó. El evangelio, hermanos, también es para quien habló de ti a tus espaldas. El evangelio, hermanos, también es para quien lastimó a tu familia. El evangelio, hermanos, es también para el quien te hizo una injusticia. El evangelio, hermanos, también es para aquella persona a quien todavía no quieres ver. Eso es evangelismo. Eso es evangelismo. Muchas veces únicamente queremos compartir a nuestro Jesús, que nos ha traído paz y nos ha traído misericordia a nuestras vidas y ha proveído tanto para nosotros, y únicamente se lo queremos compartir a aquellos que nos caen bien. Pero no, hermanos, el evangelio es incluso para nuestros enemigos. Nunca olvidemos esto que dice Romanos 5:10. Dice pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Hermanos, dice aquí, nuestra amistad con Dios quedó restablecida, hermanos, cuando aún éramos enemigos con Dios. Romanos 5:10, hermanos, nos quita el derecho de mirar al resto de las personas, o nos quita el derecho de mirar a Nínive desde una posición de superioridad. La Biblia dice, hermanos, que nosotros también fuimos enemigos de Dios. ¿Qué fuiste tú? Enemigo de Dios. Y cuando éramos enemigos de Dios, hermanos, Dios no huyó de nosotros. Dios no cambió de dirección y decidió irse por otra gente. No, hermanos, cuando éramos enemigos de Dios, Dios se acercó. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo vino. Hermanos, cuando tú y yo aún éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios nos ofreció reconciliación. Dios nos dio gracia cuando merecíamos condenación. Tú y yo éramos Nínive. Tú y yo merecíamos destrucción. Pero el Señor, lleno de misericordia, nos vio y nos perdonó. Wow. Pero hermanos, muchas veces nosotros reaccionamos como Jonás, ¿verdad? Y queremos que lo bueno únicamente sea para nosotros. Pero no, hermanos, lo que el evangelio pide de nosotros es de que lo bueno que Dios depositó en nosotros lo compartamos con otros que están a nuestro alrededor. El evangelio, hermano, nos obliga a compartir con nuestros enemigos la misma misericordia que recibimos cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Bueno, la pregunta final para cada uno de ustedes es: ¿quién es tu Nínive? ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es aquella persona que prefieres ver destruida? ¿Quién es aquella persona que tú prefieres ver recibiendo justicia y no misericordia? ¿Quién es aquella persona a la que has estado evitando, verdad? Y decides no amarla como el Señor te dijo que le amases. ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es tu Nínive? No olvidemos, hermano, que el evangelio no es exclusivo para aquellos a quien amamos o para aquellos a quienes queremos cerca. No, hermanos, el evangelio es para todos. El evangelio, hermanos, es para aquellos que nos aman, pero también es para aquellos que nos odian.
El cielo, hermanos, está abierto para aquellos que ven la vida como nosotros y toman decisiones similares a nosotros, pero el cielo, hermano, también es diferente para aquellos que piensan de una manera distinta. El cielo es para todos, hermanos. El perdón del Señor está abierto para todos. ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es tu Nínive? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Padre, porque tú te acercaste a nosotros cuando estábamos más alejados de ti. Tú nos buscaste, Señor, aun siendo tus enemigos. Gracias, Padre, porque no recibimos lo que merecíamos y porque tú viniste por nosotros, Señor, cuando estábamos más alejados de ti. Gracias por tu paciencia hacia con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos perdón, Padre, porque en muchas ocasiones hemos tenido el corazón de Jonás en nosotros. Perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones nos hemos tomado un lugar que no nos pertenece y hemos intentado decidir quién merece o no merece el evangelio, Señor. Gracias porque a pesar de eso, Señor, tú te acercas a nosotros. Perdónanos, Padre, por evitar a ciertas personas. Señor, te pido que en esta tarde tú nos muestres quién es nuestro Nínive. Espíritu Santo, te pido que tú traigas a nuestra mente a aquella persona a la cual hemos evitado por tanto tiempo, Señor. Y permítenos, Señor, que haya un cambio en nuestro corazón, Señor, y que esa misma gracia que cambió nuestras vidas sea la misma que cambie la vida de ellos, Señor. Y si nosotros somos ese puente para que ellos conozcan el evangelio, te pido, Padre, que tú uses nuestras vidas. Señor, te pido que tú bendigas a aquellos que nos han herido. Te pido, Padre, que tú bendigas a aquellos a quienes nos han traicionado. Te pido, Padre, que tú sanes nuestro corazón y que esa herida, Señor, no se convierta en odio hacia otras personas. Te pido, Padre, que no tengamos el mismo corazón de Jonás. Si tú nos pides, Señor, ir, que nosotros vayamos, Señor. Danos el valor para iniciar aquella conversación. Danos la humildad para acercarnos a aquellas personas. Danos palabra para compartirte a ti, Señor. Pido, Padre, que tú sigas abriendo oportunidades, Señor, para cada uno de nosotros compartir tu mensaje, Señor, compartir tu evangelio. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, y te pido que nos envíes tú, Señor. Llévanos a nuestra Nínive. Llévanos a aquel lugar, Señor, donde corazones serán transformados, Señor, a través de tu mensaje. No nos permitas olvidar, Señor, del lugar del cual tú nos sacaste y la posición en la cual nos encontrábamos. Porque a pesar de que hoy nos encontramos en una buena posición delante de ti, Señor, y a pesar de que hoy estamos perdonados y estamos sellados por tu Espíritu y tenemos esa certeza, Señor, de que tenemos acceso a ti, Señor, te pido que no olvidemos, Señor, que en un momento también fuimos enemigos tuyos. Y cuando éramos enemigos tuyos, tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos